La cuarentena está dejando huellas en todo el mundo, pero uno de los impactos más severos es lo que podría dejar en los más pequeños de la casa. En el siguiente informe lo que vamos a hacer es analizar las secuelas que deja el encierro prolongado en los niños. En más de 100 días, la cuarentena ha tenido un impacto terrible en nuestra economía. Pero también está dejando una huella imborrable en nuestra sociedad. Pero uno de los impactos más duros que deja el encierro prolongado es el que sufren los más pequeños. En el siguiente informe vamos a ver las 3 secuelas que podría dejar la pandemia en los niños. Interrupción de la educación. La educación es fundamental para el proceso de formación de una persona, pero más allá de los conocimientos que adquieren los pequeños en el colegio, está su capacidad de sociabilizar. En su participación en cada clase y la interacción con sus compañeros, los niños van formando su propia personalidad, crean estructuras de trabajo, hábitos, esquemas y en cada juego comienzan a definir los roles que asumirán en la sociedad. En la pandemia, lejos del colegio y sus compañeros, los niños se han encontrado con un sistema de educación que debió adecuarse muy rápido a la emergencia, dejando serios vacíos. No podía conectarme. En Perú hay más de 10 millones de escolares y apenas el 66% vive en zonas urbanas. Pero no todos tienen acceso a electricidad o internet, lo cual hace casi imposible que reciban clases virtuales. Imaginen el proceso de educación para el 34% de escolares que viven en zonas rurales de todo el país, donde es mucho más difícil tener internet. Pese a que muchos profesores caminan hasta 2 días para llegar a sus alumnos, su esfuerzo no ha sido suficiente para garantizar la educación de todos los niños, y muchos ya dieron por perdido el año escolar. Hay que tener en cuenta que solo en la capital, para los más pequeños, las lecciones virtuales son muy complicadas porque les cuesta prestar atención y concentrarse, y la opción de hacer preguntas o retomar un tema que no entendieron es aún más complicado. Además, el tiempo prolongado lejos del colegio se convierte en un desafío para que puedan retomar los estudios una vez que puedan volver a clases en los próximos meses o incluso el próximo año. Por un lado, está la sombra de un rebrote de contagios y por otro, el temor de los padres de mandar a sus hijos al colegio. Ambos factores podrían aumentar seriamente las cifras de abandono escolar. En un país que figura entre los más ignorantes del planeta, la interrupción educativa de los pequeños podría significar un grave atraso en el nivel cultural de la población, y eso recién podrá apreciarse en unos años. Recordemos que en la última prueba PISA, que es la evaluación de estudiantes a nivel mundial, los escolares peruanos alcanzaron 400 puntos en matemáticas, 401 en lectura y 404 en ciencias, un aumento de hasta 13 puntos si se compara con la prueba del 2015, pero que aún nos mantiene muy por debajo de otros países de la región. Chile, por ejemplo, tiene 452 puntos en promedio general. El aumento de la violencia en los hogares. La cuarentena mantuvo a miles de familias dentro de casa en un clima de prolongada tensión, sin poder trabajar, con la incertidumbre de lo que podía ocurrir y lo que es peor, sin dinero y con cuentas por pagar. Los casos de violencia doméstica aumentaron considerablemente, involucrando el maltrato infantil. Es decir, en la pandemia miles de pequeños han sufrido gritos, golpizas y hasta abuso sexual. Hay indicadores que señalan que los casos de maltrato infantil han disminuido, pero los expertos apuntan a que simplemente no se han denunciado debido al confinamiento y la situación de estos pequeños es aún peor. Hay que tener en cuenta que el 60% de los feminicidios ocurre en el hogar y en los primeros 23 días de la pandemia se atendió diariamente un promedio de 360 llamadas de auxilio por violencia doméstica y del total de casos, casi la mitad eran niñas. Según una estadística de Aldeas Infantiles, antes del aislamiento social, 2 de cada 3 niños o niñas menores de 15 años sufrían algún tipo de disciplina violenta en el hogar y 1 de cada 2 niños sufría castigo corporal en su propia casa. En más de 100 días, los indicadores podrían haber aumentado considerablemente. Impacto en la salud mental. Hasta antes de la pandemia, varios estudios daban cuenta de un aumento de casos de depresión infantil. Se estima que 1 de cada 20 niños sufre cuadros de depresión.
Cada vez más pequeños se sienten atrapados en agudos sentimientos de tristeza, motivados tal vez por las carencias y presiones de una sociedad de consumo o la falta de comunicación y ausencia de sus padres. En muchas familias hay niños que han visto morir a sus seres queridos o amigos y no han terminado de asimilar esas pérdidas. Asimismo, en la pandemia, los pequeños se han visto expuestos a una lluvia de noticias sobre cifras de contagios, muertes y propagación del virus en todo el mundo. Eso sin contar los comentarios o conversaciones que escuchan en el hogar. Toda esa información los pone frente a grandes dudas y una angustia permanente sobre su futuro. La cuarentena comenzó justo cuando millones de niños en nuestro país iniciaban el colegio y de un día a otro se despidieron de sus compañeros y no los han podido volver a ver. Aún hoy, las salidas de los niños están restringidas y deben ver el mundo transcurrir desde una ventana o un televisor. Cuando salen deben usar mascarillas y ven a otras personas con mascarillas en la calle. No pueden jugar con otros pequeños ni subir a los juegos de los parques, mucho menos compartir juguetes o hacer nuevos amigos. En una edad en la que la imaginación es parte de la vida misma, hay niños que ven al virus como un monstruo invisible que está en la calle atrapando personas y han comenzado a desarrollar miedo a salir. La sobreprotección está generando conductas de temor que se traducen en sueños, pesadillas y estados de angustia constante. Algunos pequeños tendrán la suerte de conversar con sus padres sobre lo que sienten, pero otros se encontrarán con un clima aún más tenso en sus propias casas y guardarán silencio. La niñez debe ser una de las mejores etapas de la vida de un ser humano, pero lamentablemente no todos los niños tienen la suerte de disfrutarla y con la pandemia su situación se ha vuelto mucho más complicada. En este momento, millones de niños viven acumulando dudas y temores que tal vez los acompañen toda su vida. La tarea de los padres es estar pendientes de los cambios de conducta de los niños y hablar con ellos. Todos en general debemos ayudarlos a superar este difícil momento porque su generación asumirá las riendas del país en poco tiempo. Es tremendo reto el que enfrentan los niños afrontando esta pandemia y la verdad es de destacar cómo entienden, cómo aceptan, cómo asumen muchas veces mejor que los adultos la realidad que les ha tocado vivir. Importante este informe para tomar en cuenta las precauciones que debemos tomar, pero también el cuidado a su salud mental, porque esto los va a marcar para el resto de su vida.